Hola, mi querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión y a los que posteriormente también la ven. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este hermoso día que nos regala el Señor. ¿Verdad que sí? Vamos a quitarle el sonido al teléfono porque luego me desconcentra. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión. Los saluda el pastor Salvador Hernández Chávez desde Culiacán, Sinaloa, México. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional al cual yo le he titulado El verdadero evangelio. Sí. Debemos de saber que debemos de seguir claramente la palabra de Dios. Y con todo respeto lo digo, no seguir ideologías que no nos van, cosas que en realidad es que dijo Panchito, es que dijo el pastor. No, guíate en lo que dice Dios a través de su palabra y buscar una verdad bíblica, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Te has de preguntar. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Bueno, el Señor le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 24, donde vemos lo que le dice el Señor a Pedro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu en la versión Reina Valera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se los voy a leer en la nueva versión, traducción lenguaje actual, palabras más simples y que no nos dejan con ninguna duda. Dice la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual. Luego, Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y te hace preguntar, bueno, dice que tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz, o sea, su cruz, y hacer lo que yo les diga. Pero ¿qué significa el cargar la cruz? El Señor aquí con esta palabra nos está diciendo que debemos de estar dispuestos a sufrir las burlas y el desprecio y las consecuencias de la gente que no cree en Dios. Eso significa cargar su cruz y seguirlo. Es decir, estar dispuestos a sufrir las consecuencias, las burlas y el desprecio de la gente que no cree en Dios. Eso significa tomar su cruz y seguirlo. Claramente, pertenecer a la iglesia de Jesús significa más que solamente creer en Él. Sí, muchos cristianos hoy en día simplemente dan su voto por Jesús. Sí, muchos cristianos hoy en día simplemente
dan su voto por Jesús. Su actitud es, bueno, yo voté por Cristo, eso me hace miembro de su partido. Pero una vez que dan su voto, pues se alejan y se olvidan de su señorío sobre sus vidas. Creen que porque ya dicen que son cristianos, pues ya Dios está con ellos y ellos se alejan del Señor y siguen una vida de pecado. Un pie aquí y otro pie acá, para que mejor me entiendan. Yo los llamo cristinos con todo respeto. Jesús dice que pertenecer a su iglesia, fíjate bien, Jesús dice que pertenecer a su iglesia significa comprometerse a seguirle. Y eso conlleva una vida de negación propia y tomar una cruz, como lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sí, o sea, el que no está dispuesto a sufrir las consecuencias, claramente, en pocas palabras, y el desprecio de la gente que no cree en Dios, pues bueno, entonces no es digno, más bien, de seguirlo a él. Eso lo está diciendo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 38. Ahí lo puedes checar. Dice que el que no toma su cruz, el que no está dispuesto a seguirlas, a sufrir las consecuencias del mundo, pues no es digno de seguirlo. Nuestro Señor deja bien en claro, sí, que si estás en mi iglesia, entonces prepárate para sufrir y ser perseguido por tu fe en mí. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Prepárate para negarte a alcanzar toda fama, aceptación y búsqueda de placer mundano. Eso es lo que nos deja el Señor bien en claro en estos versículos. Él nos dice que si estás en mi iglesia, entonces prepárate para sufrir y ser perseguido por tu fe en mí. Prepárate para negarte a alcanzar toda fama, aceptación y búsqueda de placer mundano. Eso es lo que nos deja ver en claro el Señor. Eso es lo que significa estar en su iglesia. El hecho es que la iglesia de Cristo nunca ha sido aprobada o aceptada por el mundo. No, y todos lo sabemos. Y debemos de saber, todos los que pertenecemos a Cristo, que no será aceptada ni aprobada y que tenemos que sufrir las consecuencias por el mundo. Y que nunca lo será, nunca lo va a ser. Porque si vives para Jesús, no tendrás que separarte de la compañía de los demás. ¿Por qué? Porque ellos
lo harán por ti. Sí, hay muchos, por ejemplo, muchos amigos míos que cuando yo tenía disque amigos en el mundo, al ver que yo empecé a seguir a Cristo, pues no hubo necesidad que yo me separara de ellos. Ellos se separaron de mí. Por eso te lo digo. Si vives para Jesús, no tendrás que separarte de la compañía de los demás, porque ellos lo harán por ti. Todo lo que tienes que hacer es vivir para Él, y de pronto te encontrarás censurado, rechazado, te llamarán malo, como nos lo deja ver bien claro el Señor en el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 6, versículo 22, donde el Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hombres os aborrezcan, os aparten de sí y os vitupereen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 22. Vamos a verlo cómo nos lo dice el lenguaje actual, la traducción lenguaje actual, donde el Señor nos explica bien claro en palabras más sencillas y nos dice, luego, perdón, ando un poquito medio afónico. Él nos dice en su palabra, Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte. Fíjate bien, te digo palabras más simples, más entendibles. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. Sí, la gente los tratará así solo porque me obedecen a mí. ¿A quién? A el Hijo del Hombre. Palabra más simple, más clara en Lucas capítulo 6, versículo 22. Él nos está diciendo que vamos a sufrir las consecuencias, pero que Él nos va a bendecir. Mas, sin embargo, Jesús añade, este es el camino que lleva a la verdadera satisfacción. Él añade esto. Y Él nos lo deja más claro en Mateo 16, capítulo 16, en el versículo 25. Y Él nos dice en su palabra, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, la única forma que encontrarás significado en la vida es dejándolo todo por Él. Entonces encontrarás verdadero gozo, paz y satisfacción. Sí, esa es la única forma que encontrarás significado en la vida, dejándolo todo por el Señor. Y es entonces cuando vamos a encontrar un verdadero gozo, no importándonos lo del mundo, como a Él no le interesó tampoco. Olvidándonos, la única forma que nosotros encontramos un pleno significado en la vida
es dejándolo todo por Él. Porque nada nos va a satisfacer. Y al dejar todo por Él, entonces encontraremos un verdadero gozo, una verdadera paz y una verdadera satisfacción. Sí, Cristo nos dice bien claro, mi iglesia no tiene mancha ninguna, ni arruga. Así que cuando vienes a mí, debes estar dispuesto a rendir todos tus pecados. Debes rendirlo todo a mí. Morir completamente al yo, a toda ambición impía y más al ego. Por fe serás enterrado conmigo, pero yo te levantaré a una vida nueva. Aleluya, Cristo reina. Sí, eso es lo que Cristo nos está diciendo. En pocas palabras, mi iglesia no tiene mancha ni arruga. Así que cuando vienes a mí, debes estar dispuesto a rendir todos tus pecados. Debes rendir todo a mí, morir completamente a tu yo, a toda ambición que tengas, al ego. Por fe, serás enterrado conmigo, dice el Señor, pero yo te levantaré a una nueva vida. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17. Porque si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas ya pasaron, hoy son hechas nuevas todas. Entrégate como verdadero miembro de la Iglesia de Cristo. Toma tu cruz y síguelo. O sea, debemos nosotros de estar dispuestos a sufrir todo lo que venga del mundo para que el Señor nos bendiga plenamente, ¿verdad que sí? Y podamos tener un verdadero gozo, una verdadera paz y una verdadera bendición en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas, y amados que me ven y me escuchan. De parte del pastor Salvador Hernández Chávez, quien les desea que estén mega bendecidos en este hermoso día. Dios los bendiga y no se olviden de que Cristo los ama